hemos llegado al último sábado del año 2018, según el calendario católico romano que rige la mayor parte del mundo. Y aunque no termina en esta época el año, según el calendario que Dios le dio a su pueblo, el año terminaba a finales de septiembre o principios de octubre. Ahí empezaba también el nuevo año, el año civil. Hermanos, con aquella fiesta de las trompetas, daba inicio el nuevo año para el pueblo de Dios. Y no lo celebraban con juegos pirotécnicos, no lo celebraban quemando pólvora, no. Ellos, hermanos, lo celebraban con reflexión, con ayuno, porque el día del juicio para ellos estaba para acercarse en ese día de la expiación que estaba por llegar. Muchos cristianos hoy no pueden sustraerse a la costumbre de hacerse nuevos propósitos al llegar el año nuevo. Y honestamente no hay ninguna diferencia entre el 31 de diciembre y el 1 de enero. No hay ninguna diferencia. Pero sí la había para los paganos romanos, pues ellos dedicaban su gran fiesta al dios Jano en ese tiempo. De ahí viene el nombre January o enero en español, del dios Jano, el dios de los comienzos, el dios de las dos caras. Para ellos, los paganos, sí, era muy importante el 31 de diciembre y el 1 de enero. Pero honestamente no hay nada de significativo allí. Pero sí era muy significativo para el pueblo de Israel, allá en el mes de Tishri, cuando se sonaban las trompetas. Para ellos sí era muy significativo terminar un año y empezar el otro. Porque como dije, entraban en reflexión, entraban en ayuno, porque el día de la expiación, que era el día del juicio, se acercaba para ellos. De manera que hoy la corriente de este mundo envuelve a muchos y se hacen de nuevos propósitos cada vez que llegue el fin de año. Y si no te puedes sustraer, mi hermano, a esa costumbre, pues bien sería que uno de los propósitos que te propongas, valga la redundancia, para este nuevo año, sea el de no salir avergonzado si tu nombre fuera tomado allá en el santuario celestial, en el juicio que se está llevando a cabo. Si hay un propósito que nosotros deberíamos ahora decir, voy a tomarlo, es que mi nombre, cuando se tome, yo no salga avergonzado. Hermanos, el juicio de los vivos está por comenzar y nosotros debemos proponernos, cuando nuestro nombre sea tomado, salir allí que tenemos el manto de justicia puesto sobre nosotros. Y si hay algo más que proponerse para este nuevo año, bueno, hermanos, que sea el aprovechar el tiempo de gracia que todavía queda para alumbrar con más intensidad al mundo en cuanto a la verdad presente que nosotros conocemos. Es por eso que hoy voy a compartir con ustedes el segundo tema de una serie que he titulado ¿Cómo proclamar la verdad presente? Es decir, la verdad que tiene que ver con el mensaje de los tres ángeles. Puede que haya diferentes maneras de presentar esa verdad, pero hay tres que a mí me parecen indispensables. La número uno es proclamar la verdad presente como deudores. La segunda, con prontitud. Y la tercera, sin avergonzarnos. Pues así lo hacía el apóstol Pablo en referencia al evangelio de Jesucristo, que era la verdad presente de sus días. Leamos en Romanos capítulo 1, versículos 14 al 16. Romanos capítulo 1, verso 14 al 16.
La palabra del Señor nos dice: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios. ¿Qué cosa decía Pablo que era? Soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Aquí, hermanos, en estos versículos, nosotros tenemos los tres pilares que sostenían la acción misionera del apóstol Pablo en relación con la verdad presente de su tiempo. Él predicaba, según vemos en estos textos, como deudor de ella. Predicaba con prontitud y también predicaba sin avergonzarse. Como acabo de decir, permítanme en esta mañana compartir con ustedes la manera número 2 de predicar del apóstol Pablo, es decir, con prontitud. Leamos nuevamente el verso 15. Él dice: así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Este término, pronto o presto, indica listo, ansioso, anhelante, ávido, deseoso de predicar el evangelio. ¿Y por qué lo hacía así el apóstol? Porque, como ya vimos en el verso 14, él tenía una deuda que saldar. Y el apóstol Pedro, en relación con esto de la prontitud, él respalda a Pablo. Pues miren lo que él dice en Primera de Pedro 3, versículo 15. Primera de Pedro 3, versículo 15. Dice la palabra del Señor: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia a todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Noten, Pedro habla de estar preparados. Esta expresión, hermanos, estar preparados, es otra manera también de decir estar listos, estar dispuestos, estar prontos a presentar defensa con mansedumbre, dice, y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que tenemos. Ahora, hermanos, con la intención de que nos contagiemos de ese espíritu que Pablo tenía, es decir, de esa prontitud, de esa ansiedad y de esa avidez por la evangelización, yo quiero que nosotros miremos algunos cortos episodios de la vida de este hombre en cuanto a su acción misionera en Europa. No se nos olvide que él fue el privilegiado de introducir el cristianismo a Europa. Oh, hermanos, nosotros vemos la disposición natural y automática que Pablo tenía hacia la obra misionera. Vamos a mirar el primero de esos episodios, el que está en Hechos 16. Hechos 16, versículos 9 al 10. Hechos 16, versículos 9 al 10. Aquí nosotros leemos que se le mostró a Pablo una visión de noche, donde un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Interesante, dice que cuando vio la visión, enseguida procuramos, dice, partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Hermanos,
Noten que las visiones y los sueños de Pablo tenían que ver con el avance de la obra. Los sueños y visiones de Pablo tenían que ver con el avance de la verdad presente de sus días. La verdad que había encontrado que Cristo era su Salvador. La verdad de la justificación por la fe. Él la propagaba y hasta visiones y sueños tenía al respecto. Yo pregunto en este momento, ¿cuáles son los temas de tus visiones? ¿Cuáles son los temas de tus sueños? ¿Con qué tú sueñas? ¿Cuál es tu visión? ¿Tiene que ver tu visión y tus sueños con la obra misionera? ¿Con el avance de la obra? ¿O tiene tal vez que ver con deportes, con placeres, con negocios? Hermanos, no se nos olvide que al igual que Pablo, nosotros también tenemos una deuda con la gente y también la tenemos para con Dios. No se nos olvide que en cuanto a la verdad presente, tenemos la deuda de llevársela a las personas, porque es una verdad que por la gracia de Dios nosotros la hemos comprendido. Miren lo que dice el don profético acerca de la responsabilidad que tenemos como adventistas. Dice la sierva del Señor, en un sentido, dice, muy especial. Los adventistas del séptimo día han sido colocados en el mundo como centinelas y transmisores de luz. A ellos les ha sido confiada la tarea de dirigir la última amonestación a un mundo que perece. La palabra de Dios proyecta sobre ellos una luz maravillosa. Una obra de la mayor importancia les ha sido confiada, que es ¿cuál? Proclamar los mensajes del primero, segundo y tercer ángel. Interesante, hermanos. Esta declaración profética dice que nosotros somos centinelas y transmisores de luz. Pregunto, ¿quién es un centinela y cuál es su misión? ¿Acaso no es el soldado que está de guardia en el puesto que se le encarga y que avisa del peligro que se avecina? ¿Y qué mayor peligro, hermanos, que se avecina y que está a las puertas, como es la imposición de la ley dominical? Tenemos la luz en cuanto a eso, la cual se encuentra en los mensajes de los tres ángeles. Y como sigue diciendo la nota, ninguna otra, dice, obra puede ser comparada con esta y nada debe desviar nuestra atención de ella. Evento de los últimos días, página 43. ¿Por qué nada debe desviar nuestra atención de ella, hermanos? Porque, hermanos, como transmisores de luz, si no la proyectamos a la gente que nos rodea, hará que ellos continúen en las tinieblas y eso tendrá un costo eterno para ellos, pues tendrán la muerte eterna. Por lo tanto, hermanos, el mensaje que nosotros tenemos no es para tenerlo aquí dentro de estas paredes, ni es para tenerlo en el corazón, es para llevárselo a la gente, es para compartirlo a otros, es para predicarlo y debemos hacerlo con la actitud de Pablo, con prontitud, es decir, con ganas, con esmero, con deseo, ávidos, deseosos. El don profético lo respalda, miren ustedes. Bajo la influencia, dice, del Espíritu Santo, debemos dar el mensaje de amonestación que nos ha sido confiado. Este mensaje debe ser dado como con prontitud, renglón tras renglón, precepto tras precepto. El Señor llama a su pueblo a trabajar y con fervor e inteligencia mientras se prolonga el tiempo de gracia. Joya los Testimonios, tomo 3, página 345. Bueno, es interesante que hablando de la prontitud del apóstol Pablo, pues la manera como él reaccionó a la visión de Dios es algo digno de mencionar. Pues dice que enseguida dice, procuramos partir para Macedonia. Dice el texto que hemos leído. Hermanos, esta respuesta rápida a la visión divina que Pablo muestra aquí, nos dice cuán listo él estaba, cuán deseoso, cuán ansioso estaba por encontrar un lugar donde ir a predicar. Yo pregunto en esta hora,
¿Y cómo estamos nosotros? ¿Cómo está nuestra reacción a la orden de salir a predicar? Cuando el director de obra misionera o la directora de obra misionera nos llama a salir a testificar, ¿reaccionamos nosotros como Pablo? Es decir, procuramos de inmediato partir al llamado. Ahora, noten ustedes cómo Pablo interpretó la visión en términos de obra misionera. Pues en la visión dice que un varón macedonio le pedía ayuda, pero el varón macedonio no le especificó qué tipo de ayuda. Y el texto dice: enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto de que Dios nos llamaba para que les anunciáramos el evangelio. Él interpretó la visión en términos misioneros. Esto nos dice, hermanos, que la verdadera ayuda que la gente necesita es el evangelio de Jesucristo. ¿Saben que se le puede dar ropa a la gente? Se le puede dar inclusive dinero, se le puede dar comida, se le puede atender en asuntos de salud. Pero si no se le da la ayuda más urgente que necesitan, como es el evangelio de Jesucristo, no estamos cumpliendo completamente con la misión. Todo lo que hagamos por alguien tiene que llevarle a los pies de Cristo. Nosotros tenemos que tener en mente que las personas, sobre todo lo que puedan necesitar en la vida, necesitan a Jesús en sus vidas. El varón macedonio decía: pasa a Macedonia y ayúdanos. No le especificó qué tipo de ayuda, pero Pablo entendió que la mejor ayuda que le podía llevar era la verdad del evangelio. Hermanos, por eso el don profético nos exhorta de esta manera. Miren ustedes, nunca ha habido, dice la hermana Elena White, nunca ha habido, dice, mayor necesidad de labor ferviente y abnegada en la causa de Cristo que ahora, cuando las horas del tiempo de gracia están terminando rápidamente. Y ha de ser proclamado al mundo el último mensaje de misericordia. Mi alma se conmueve dentro de mí al oír el clamor macedónico que llega de toda dirección, de las ciudades y las aldeas, de nuestra propia tierra, de allende el Atlántico y el anchuroso Pacífico y de las islas del mar. Se oye el clamor que dice: pasa Macedonia y ayúdanos. Hermanos, dice esta sierva, y hermanas, contestemos al clamor diciendo: haremos cuanto podamos, enviándoos tanto misioneros como dinero. Nos negaremos a embellecer nuestras casas, adornar nuestras personas y satisfacer el apetito. Daremos a la causa de Dios los recursos a nosotros confiados y nos dedicaremos también sin reservas a su obra. Se nos presentan, dice, las necesidades de la causa. Las tesorerías vacías nos piden patéticamente ayuda. 1 peso tiene ahora más valor para la obra que el que tendrán 10 pesos en algún momento futuro. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 684. Hermanos, según esta declaración, este es el tiempo de que con prontitud nosotros nos pongamos a trabajar en la obra de Dios. Este es el tiempo de que con prontitud inclusive entreguemos los recursos financieros que la obra de Dios necesita. Este es el tiempo incluso que le pidamos a Dios que nos haga prontos para predicar el evangelio, que nos dé sueños y visiones como se los dio a Pablo, que nos impulsen a hacerlo. Oh, hermanos, este es el tiempo que le pidamos a Dios que nos haga entender que la mayor y verdadera ayuda que le podemos llevar a familiares, amigos y vecinos es la verdad que conocemos para este tiempo. Mis hermanos, es digno también de destacar que el deseo y prontitud de Pablo para predicar el evangelio lo manifestó también en esa voluntad inquebrantable e infatigable a la hora de predicar, y también en lo determinado que estuvo a bautizar a las personas. Es impresionante cuando él llegó a Filipos, esa colonia de Europa, cómo él se concentró en que las personas no solo recibieran el evangelio, sino que también se bautizaran. Vamos a leer el primer caso, como está registrado aquí en Hechos 16, los versículos 11 al 15. Aquí las escrituras nos dicen: zarpando pues de Troas, vinimos rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Estuvimos en aquella ciudad algunos días, y un día de reposo,
salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Nosotros tenemos aquí a Pablo, Silas, Timoteo y Lucas buscando un lugar donde adorar a Dios y compartir las buenas nuevas con sus paisanos judíos. Al no disponer de una sinagoga ahí en la ciudad de Filipos, se fueron al río, pues se enteraron de que allí, junto al río, se reunían los judíos para adorar. Pero interesante, hermanos, el varón macedonio se convirtió en un grupo de piadosas mujeres judías reunidas allí. Pero qué hermoso lo que se dice de una de esas mujeres. Lidia dice que cuando estaba oyendo a Pablo predicar, el Señor le abrió su corazón para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Yo pregunto, hermanos, ¿será que Dios tiene todavía poder para seguir abriendo corazones? Oh, hermanos, Dios todavía sigue teniendo la llave en su mano y puede abrir los corazones de cualquier persona al que nosotros le proclamemos la verdad. No se nos olvide de esto a la hora de predicar, que por muy dura que sea la gente, cuando Dios toque ese corazón, la gente lo abre. El mismo Dios que le abrió el corazón a Lidia le puede abrir el corazón a cualquier incrédulo en este tiempo. Hermanos, nunca nos olvidemos cuando andamos predicando que el poder es de Dios. En relación con la conversión de Lidia, miren lo que dice el don profético. Dice: el Espíritu de Dios solo puede iluminar el entendimiento de los que están dispuestos a ser iluminados. Leemos, dice que Dios abrió los oídos de Lidia para que prestara atención al mensaje presentado por Pablo. La parte de Pablo en la conversión de Lidia era declarar todo el consejo de Dios y todo lo que era esencial que ella recibiera. Y entonces, dice, el Dios de toda gracia puso en acción su poder y condujo esa alma por la senda correcta. Así está escrito en Hijas de Dios, página 68. Pero, hermanos, como dije, la prontitud o disposición de Pablo es infatigable, pues no pierde tiempo. Miren lo que hace en el siguiente relato, versículos 16 al 18, de aquí mismo del capítulo 16. Dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, este es otro sábado, otro día que él iba para la oración. Aconteció, dice, que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. ¿Qué les parece? Aquí tenemos una muchacha que lo que tenía realmente en el idioma original griego dice que era un espíritu de Pitón. Y Pitón era una serpiente que en la mitología griega se creía había guardado el oráculo de la villa de Delfos. Oráculo se le llamaba a las respuestas que la muchacha daba en forma de alaridos cuando se le consultaba. Pero que en este caso, hermanos, era utilizada esta muchacha por el diablo como un medium. Lo raro es la buena publicidad que le dio a los misioneros. ¿Será que eso era bueno que ella lo hiciera? Bueno, definitivamente que no, porque Pablo le ordenó al espíritu que la utilizaba a que saliera de ella. Comentando esto, mire lo que dice el don de profecía. Cuando los mensajeros de la cruz, dice, salieron a enseñar, una mujer poseída de un espíritu pitónico los siguió gritando:
Estos hombres son siervos del Dios alto, los cuales os anuncian el camino de la salud. Y esto dice así ya por muchos días. Esta mujer, dice el don de profecía, era un agente especial de Satanás y había dado mucha ganancia a sus amos adivinando. Su influencia había ayudado a fortalecer la idolatría. Satanás sabía que se estaba invadiendo su reino y recurrió a este medio de oponerse a la obra de Dios, esperando mezclar su sofistería con las verdades enseñadas por aquellos que proclamaban el mensaje evangélico. Y ahora vea lo que había detrás de las palabras de recomendación que dio la muchacha. Las palabras, dice, de recomendación pronunciadas por esta mujer eran un perjuicio para la causa de la verdad, pues distraían la mente de la gente de las enseñanzas de los apóstoles, deshonraban el evangelio y por ellas muchos eran inducidos a creer que los hombres que hablaban con el espíritu y poder de Dios estaban movidos por el mismo espíritu que esa emisaria de Satanás. Durante algún tiempo, dice, los apóstoles soportaron esta oposición. Luego, bajo la inspiración del Espíritu Santo, Pablo ordenó al mal espíritu que abandonara a la mujer. Su silencio inmediato testificó de que los apóstoles eran siervos de Dios y que el demonio los había reconocido como tales y había obedecido su orden. Librada del mal espíritu, dice, y restaurada a su sano juicio, la mujer ahora escogió seguir a Cristo. Hechos de los Apóstoles, página 172 a la 173. Interesante cómo el don profético le ayuda a uno a comprender. Porque cuando usted lee la Biblia, usted dice, oh, pero qué bueno, ella estaba recomendándolos. Los estaba mostrando como unos siervos de Dios. Oh, pero dice la sierva del Señor, que eso lo que hacía era que la gente pensara que el mismo espíritu que usaba Pablo era el espíritu que la usaba a ella. Estrategia de Satanás. Pero qué hermoso, hermanos. Terminó ella, sin duda, siendo bautizada también. Como podemos ver, el poder del evangelio, hermanos, es maravilloso. Y es tan poderoso que aún aquellas personas que el mismo diablo las tiene poseídas y que son obstáculos para la predicación, también esas pueden ser ganadas por el evangelio de Cristo. Hermanos, esta muchacha nos muestra de que no debemos nosotros acobardarnos ante personas que se muestran poseídas, que son instrumentos de Satanás y que a veces se levantan para dañar la labor misionera. Al contrario, hermanos, ese tipo de personas como Pablo, tomemos tiempo para hablarles a ellos también, seguros solamente de que en Dios hay poder para convertir en instrumentos de Cristo aún a los mismos instrumentos del diablo. Hermanos, nosotros vemos de que esto, por supuesto, le trajo a Pablo problemas, porque resulta que los amos de la muchacha, los que la tenían como esclava, los que se hacían ricos con las adivinaciones de ella, oh, hermanos, reaccionaron de una manera satánica a ellos. Pues vea lo que dice los versículos 19 al 24. Pero viendo sus amos, dice, que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero Satanás pensó que con los azotes y la cárcel silenciaría al siervo de Dios, detendría la prontitud con la que Pablo andaba predicando. Qué chasco se llevó Satanás, porque la ansia de predicar de Pablo, hermanos, no podía ser apagada ni siquiera por los azotes. Era tanto la avidez de Pablo por predicar que aún en la cárcel siguió haciendo campaña evangelística. Pues mire lo que dice el verso 25. El verso 25 dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas,
cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Amén. Imagínate, hermano, el cuadro. Pablo entrando en la cárcel, sangrando por los azotes recibidos, y mira allí a los presos de su celda, y dice Pablo: no hay mejor lugar para predicar el evangelio que aquí. Aquí la audiencia está asegurada. Aquí nadie va a faltar ni una noche. De manera que, Silas, ponte a cantar y yo voy a predicar. Hermanos, así nosotros vemos que Pablo era incansable. Tenía la prontitud, tenía la avidez. Y miren, la reacción de los oyentes no se hizo esperar. Pues vean lo que ha sido revelado en el don profético. Con asombro, dice, los otros presos oyeron las oraciones y los cantos que salían de la cárcel interior. Habían estado acostumbrados a oír gritos y gemidos, maldiciones y juramentos que rompían el silencio de la noche. Pero nunca antes habían oído palabras de oración y alabanzas subir de aquella lóbrega celda. Los guardianes y los presos se maravillaban y se preguntaban quiénes podían ser estos hombres que, sufriendo frío, hambre y tortura, podían sin embargo regocijarse. El carcelero había oído con asombro las oraciones y cantos de los encarcelados apóstoles. Cuando los trajeron, vio sus hinchadas y sangrientas heridas, y él mismo se aseguró de que sus pies quedaran en los cepos. Había esperado oír de ellos amargos gemidos e imprecaciones, pero lo que oyó, en cambio, fueron cantos de gozo y alabanza. Hermanos, qué impresión causaron estos siervos de Dios, aún en la cárcel. Pero la campaña de Pablo en su primera noche fue interrumpida. Pues miren lo que dicen los versículos 26 al 34. 26 al 34 dice: entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, que todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo la luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Hermanos, es impresionante esto, cómo el carcelero ahora desea ser salvo ante la manifestación del todopoderoso Dios. Y el don profético no escatima palabras al describir la reacción de este carcelero. Pues miren ustedes, el carcelero, dice, vio con espanto que todas las puertas de la cárcel estaban abiertas, y fue sobrecogido por el repentino temor de que los presos se hubieran escapado. Recordó el explícito encargo con que se le había confiado el cuidado de Pablo y Silas la noche anterior, y que estaba seguro que la muerte sería el castigo de su aparente infidelidad. En la amargura de su espíritu, pensó que era mejor quitarse él mismo la vida que someterse a una vergonzosa ejecución. Tomando su espada, estaba por matarse, cuando oyó las alentadoras palabras de Pablo: no te hagas ningún mal, que todos estamos aquí. Todos los hombres, dice, estaban en sus sitios, contenidos por el poder de Dios ejercido por uno de los presos. La severidad con que el carcelero había tratado a los apóstoles no había despertado su resentimiento. Pablo y Silas tenían el espíritu de Cristo, no el espíritu de venganza. Sus corazones, dice, llenos del amor del Salvador, no daban cabida a la malicia contra sus perseguidores. El carcelero dejó caer su espada y, pidiendo luz, se apresuró a ir a la mazmorra interior. Quería ver qué clase de hombres eran estos que retribuían con bondad la crueldad con que habían sido tratados. Al llegar donde estaban los apóstoles, postrándose ante ellos,
les pidió que le perdonaran. Entonces, sacándolos al patio, les preguntó: señores, ¿qué es menester que yo haga para ser salvo? El carcelero había temblado al ver la ira de Dios manifestada en el terremoto. Cuando pensó que los presos se habían escapado, había estado dispuesto a suicidarse. Pero ahora todas estas cosas le parecían insignificantes en comparación con el nuevo y extraño terror que agitaba su mente. Y con el deseo de tener la tranquilidad y alegría manifestadas por los apóstoles bajo el sufrimiento y el ultraje, vio en sus rostros la luz del cielo. Sabía que Dios había intervenido milagrosamente para salvar sus vidas, y se revistieron de extraordinaria fuerza las palabras de la endemoniada, que había dicho: estos hombres son siervos del Dios alto, los cuales os anuncian el camino de la salud. Con profunda humildad pidió a los apóstoles que le mostraran el camino de la vida. Y ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, le contestaron. Y ellos, dice, le hablaron la palabra del Señor y a todos los que estaban en su casa. El carcelero lavó entonces las heridas de los apóstoles y les sirvió, después de lo cual fue bautizado por ellos con toda su casa. Amén, hermanos. Una influencia santificadora, dice, se difundió entre los presos, y todos ahora estaban dispuestos a escuchar las verdades habladas por los apóstoles. Estaban convencidos que el Dios a quien estos hombres servían los había librado milagrosamente de sus cadenas. Hermanos, al ver el trabajo de Pablo en Filipos, es conveniente que notemos los lugares donde él obtuvo sus conversos. A Lidia y su familia la ganó para Cristo. ¿A dónde? En un río. A la muchacha endemoniada la ganó para Cristo. ¿A dónde? En la calle. Y al carcelero lo ganó en la cárcel, y posteriormente también a su familia. ¿Qué nos dice esto, hermanos? Que Pablo estaba tan deseoso de predicar que para él todo lugar era bueno para evangelizar. Hermanos, es interesante notar también la clase de personas que Pablo ganó para Cristo allá en Filipos. Lidia, una mujer adinerada, de la clase alta y acomodada. El carcelero, un hombre de la clase media trabajadora. Y la endemoniada esclava, una persona de la clase baja. ¿Qué nos dice esto? Que cuando alguien predique el evangelio con prontitud, no se ande fijando en la clase social, porque todos, tanto de la clase alta, de la clase media, como de la clase baja, todos necesitan el evangelio de Jesús. Y todos pueden ser ganados por el evangelio de Jesús. Hermanos, qué tremendo Pablo. La verdad del espíritu que tenía para predicar, esa prontitud es digna de imitar. Pero miren el capítulo 17, lo que sigue diciéndonos: después que fue perseguido allí en Filipos, se fue para Tesalónica. Allí dice que entró a una sinagoga a predicar, y allí también ganó más personas para Cristo. Pues vean lo que dicen los versículos 1 al 10 del capítulo 17 de Hechos. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que Cristo padeciera y resucitara de los muertos, y que Jesús, decía él, a quien yo os anuncio, es el Cristo. Y algunos de ellos, dice, creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. A los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea,
Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Hermanos, cuando uno lee este relato, no deja de pensar hasta dónde llega el fanatismo religioso. Porque nosotros vemos aquí que los mismos judíos, paisanos de Pablo, están llevando ante las autoridades a otros judíos, tan solo porque han aceptado la nueva fe de Pablo, que consiste en creer en Cristo. Lamentablemente, hermanos, este fanatismo religioso todavía se sigue viendo hoy en el Israel moderno, porque los mismos del Israel moderno están llevando a las cortes hoy a sus mismos hermanos que creen igual que ellos por usar el nombre adventista. Los demandan en corte, los echan a las autoridades, los amenazan. El fanatismo religioso de los judíos de antaño todavía sigue existiendo hoy en el Israel moderno, vergonzosamente, hermanos. El celo. Aquí las escrituras dicen que fue movido por el celo, la envidia, el celo religioso o fanatismo de los judíos de Tesalónica. Tristemente todavía se mira ahora. Pero somos animados cuando sentimos esa persecución de nuestros mismos hermanos, de los mismos que creen como nosotros. Cuando sentimos esas acusaciones y esas amenazas de ser llevados a corte por usar el himnario adventista, por usar la lección de escuela sabática. Ahí tenemos que ver cómo buscamos otras lecciones para no ser demandados. Qué triste, hermanos. Pero cuando esas cosas suceden, miren lo que dice aquí el don profético. Los que enseñan hoy verdades, dice, poco populares, no necesitan desanimarse si en ocasiones no son recibidos más favorablemente, aún por los que pretenden ser cristianos, de lo que lo fueron Pablo y sus colaboradores, por la gente entre la cual trabajaron. Los mensajeros de la cruz deben velar y orar y seguir adelante con fe y ánimo, trabajando siempre en el nombre de Jesús. No debemos desanimarnos. Nuestros principales perseguidores y nuestros principales enemigos no serán los de otros credos religiosos. Cristo dijo, los enemigos del hombre, dijo, serán los de su misma casa. Y lo hemos experimentado. Y si no, pregúntenme a mí. Cuando reunidos un montón de pastores y ancianos acordaban monitorear los sermones que se pasan por Advenimiento TV y por Radio Advenimiento, y que si oían a Orlando Enamorado decir que era adventista, que inmediatamente lo reportaran para proceder legalmente contra él. No tengo temor, soy adventista y moriré como adventista. Yo me siento feliz de ser adventista por la gloria de mi Dios. Hermanos, llama la atención lo que dice los versículos 10 al 13. Miren ustedes, siempre aquí de Hechos 17. Inmediatamente los hermanos, dice, enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos, dice, los de Berea, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuera hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Hermanos, esto me hace recordar. Unos hermanos me contaron su experiencia allá en Silver Spring, Nevada. No sé si están mirándonos ahorita. Pero estos hermanos, tan solo por repartir, hermanos, mensajes de verdad presente, predicados por el pastor Hugo Gambetta, tan solo por eso en su iglesia comenzaron a ser vistos así de mala gana. Comenzaron a ser marginados. Dicen ellos que al no sentirse más aceptados, se fueron a otra iglesia lejana de esa ciudad a congregarse allá y a ver de qué manera ayudaban. Pero interesante, dice que un sábado, cuando ellos estaban allá, se sorprendieron ver a unos hermanos de esa iglesia donde los habían marginado,
que estaban presentes y que habían llegado para decirle a los otros que cuidado con darles la bienvenida o atender bien a esos hermanos que estaban allí para trabajar. Nosotros podemos ver a los judíos de Tesalónica que están yendo ahora para Berea y se dan cuenta que también allí siguen predicando. Hay una especie de persecución de ver de qué manera se le obstaculiza la obra a aquellos que creen en la verdad presente. Interesante que nosotros deberíamos pues meditar en estas cosas y agarrar fe y agarrar confianza al ver que lo que nos pueda pasar a otros siervos como Pablo también les pasó. Ahora, hermanos, ¿qué hubieran hecho ustedes si hubieran llegado a Berea? Pregúntense, ¿qué hubieran hecho ustedes si hubieran llegado a Berea? Miren, conociéndonos nosotros, posiblemente hubiéramos razonado de esta manera. Ya me azotaron en Filipos, ya me encarcelaron también allí, ya me quisieron matar en Tesalónica. ¿Por qué? Por esto de predicar. Así que yo creo que llegando aquí a Berea lo mejor es que me tome un break, porque yo creo que me equivoqué de visión. Es mucha la persecución que he venido teniendo. Esto se está poniendo difícil. Sin embargo, hermanos, el registro bíblico dice que al llegar, dice, allí a Berea, Pablo lo primero que hizo fue buscar la sinagoga y ponerse a predicar. ¿Qué les parece esa prontitud de este siervo de Dios? Hermanos, qué convicción más firme la que tenía. Tenía una determinación inamovible. Oh, bien podría decirse que Pablo tenía una voluntad de hierro, hermanos. Porque eso es lo que significa estar pronto, siempre listo a predicar el evangelio. Te vas de un lugar y llegas a otro y sigues predicando. Te persiguen, te mueves a otro lugar y sigues predicando. Te meten preso, te azotan, te hacen lo que quieren, te llevan a corte, pero tú aún allí sigues predicando. Eso es lo que necesitamos nosotros tener como predicadores de la verdad presente. Esto es lo que la iglesia necesita ahora. En cada uno de nosotros, hermanos, tiene que haber el espíritu de Pablo para que esta obra se acabe. La obra debemos terminarla, pero tenemos que hacerla con el espíritu de Pablo, con prontitud. No importa que nos rechacen, no importa que nos cierren las puertas, no importa que nos corran. Nosotros siempre debemos de estar prontos a predicar el evangelio. El espíritu de profecía nos dice, de ciudad en ciudad, dice, sufrían persecución los maestros de la verdad. Los enemigos de Cristo no podían impedir el progreso del evangelio, pero sí lograban dificultar extraordinariamente la obra de los apóstoles. Con todo, frente a la oposición y a los conflictos, Pablo avanzaba firmemente, determinado a realizar el propósito de Dios como se le había revelado en la visión de Jerusalén. Aquella visión donde él oyó aquellas palabras que le decía, ve, porque yo te tengo que enviar lejos a los gentiles. Y bueno, uno se queda admirado de ver cómo la prontitud de Pablo en la predicación del evangelio se veía hasta cómo él reaccionaba cuando miraba a la gente en la idolatría. Nosotros encontramos aquí en Hechos 17 que llegó allí a Atenas y su espíritu dice que se le enardecía al ver a la ciudad entregada en la idolatría. Miren ustedes el verso 16. Dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. El don de profecía, miren cómo explica esto. Cuando Pablo dice vio la hermosura y grandeza que le rodeaban y la ciudad enteramente entregada a la idolatría, su espíritu se llenó de celo por Dios, a quien veía deshonrado por todas partes, y su corazón se llenó de compasión por la gente de Atenas, que no obstante su cultura intelectual, no conocía al Dios verdadero. Hermanos, al ver esta actitud de Pablo, que dice que se enardecía al ver a la gente sumida en la idolatría, yo te pregunto, ¿qué tú sientes cuando miras a la gente hundirse en sus desgracias? A la gente que se hunde en sus vicios. ¿Qué tú sientes cuando miras a la gente idólatra venerar un santo de madera o de cartón? ¿Qué tú sientes, hermanos,
cuando miras a la gente que va a adorar en domingo de una manera pues ignorante? ¿Qué tú sientes, mi hermano, cuando miras al incrédulo que va muriéndose cada día sin Dios? ¿Qué sientes tú? ¿No sientes nada? ¿O sientes lástima? ¿Sientes, no sé, tal vez risa de ver la ignorancia de ellos? ¿Qué tú sientes? Pablo, en esa prontitud que tenía, nos dice que él, su corazón, su espíritu se enardecía. Es decir, le daba celos. Le daba celos de ver cómo Dios era deshonrado. Hermanos, yo creo que nosotros necesitamos orarle a Dios para que nos dé el espíritu de Pablo. La verdad presente se merece de que todos los que están sentados aquí y yo tengamos el espíritu de Pablo. Hermanos, debemos predicar con entusiasmo y con gran convicción. Yo no tengo que decirles a ustedes lo que hizo Pablo en Atenas, porque a esta altura ya ustedes tienen que saber lo que él hizo. Se puso a predicar, pues un hombre pronto a predicar el evangelio jamás va a ver al pecador dejarlo pasar sin predicarle las buenas nuevas de salvación. El texto bíblico nos dice en el verso 34 que Pablo predicó en Atenas, ahí en el famoso Areópago. Vamos a leer aquí el verso 34. Dice: mas algunos creyeron, dice, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Dionisio, el areopagita, era, hermanos, prácticamente uno de los oficiales de ese lugar, el Areópago, donde se dictaban justicia. Allí él fue tocado por el evangelio. Allí él y otra mujer, dice, llamada Dámaris, aceptaron a Jesús. Hermanos, para concluir, quiero decirles que en esta mañana deberíamos reflexionar de acuerdo a lo que hemos estado estudiando, que muchas personas ya podrían estar aquí con nosotros si hubiéramos hecho la obra con el espíritu de Pablo. Hermanos, si nosotros también tuviéramos esa ansiedad, esa prontitud, ese deseo de predicar este mensaje, muchos que todavía no han llegado con nosotros ya hubieran venido. Piensen ustedes en lo grato que será encontrarnos en el reino de los cielos con personas que nosotros hayamos traído a los pies de Jesús. Sería bueno preguntarnos si todo este año yo no he hecho nada por la obra de Dios, más que solamente congregarme y dar los diezmos. Sería bueno preguntarse, ¿qué tal si en este nuevo año, ya que todo el mundo se hace propósitos, también yo me hago el propósito de traer un alma a los pies de Jesús? Hermanos, miren, hay muchas personas en el mundo, como la adinerada Lidia y como la esclava endemoniada, como también, igual que el celoso carcelero de Filipos, y por supuesto también como el desconocido Dionisio y Dámaris. Todos estos están en el mundo esperando, hermanos, esperando a que alguien les lleve el mensaje de la verdad presente. No el mensaje ecuménico, no, el mensaje de la verdad presente, hermanos, el de los tres ángeles. Mucha gente no lo conoce. Oh, hermanos, tenemos que buscar a las personas y llevarles este mensaje para que acepten a Jesucristo. Yo quisiera que hoy oráramos para que Dios nos haga, hermanos, mujeres y hombres que predican este mensaje con prontitud. Este mensaje de la verdad presente, que consiste en el mensaje de los tres ángeles. Hermanos, nosotros debemos predicarlo con el espíritu de Pablo. Y usted dirá, pero ¿y a dónde consigo ese espíritu? ¿A dónde lo consigo si estoy pero tan acostumbrado a esta mi actitud tan pasiva? ¿Dónde consigo ese espíritu? Bueno, ahorita te voy a decir dónde lo vas a conseguir. Vamos al libro de Juan, capítulo 7. Evangelio de Juan, capítulo 7, versículos 38 y 39. Evangelio de Juan, capítulo 7, versículos 38 y 39.
Escuchen a Jesucristo hablar aquí. Y Él dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Hermanos, ¿dónde podemos obtener el Espíritu con el que Pablo predicaba? Viniendo a Jesús. La prontitud con la que Pablo predicaba, la vehemencia, la ansiedad, el deseo con el que Pablo predicaba, Jesús nos lo quiere dar. Por eso dice Él, vengan a mí y beban. Y entonces dice que del interior de ustedes brotará ¿qué cosa? Ríos de agua viva. Hermanos, ríos de agua viva que le van a dar vida y refrigerio a todos los que están secos. Ríos de agua viva, hermanos, que ninguna represa puede contener. Esos ríos de agua viva, como dice aquí, no son otro que el Santo Espíritu de Dios que vendrá a nuestra vida. Hermanos, si nos da miedo predicar, si nos da miedo predicar el mensaje de los 3 ángeles que denuncia a Babilonia, que la desenmascara, que advierte al mundo en contra de la marca de la bestia, si nos da miedo de predicar ese mensaje, Cristo dice, vengan a mí, beban, y de su interior son ríos los que van a brotar. Es decir, les va a brotar un deseo de querer compartir a lo que han encontrado. Por eso, hermanos y hermanas, si no estamos predicando este mensaje con el espíritu de Pablo, es porque no estamos bebiendo del agua que Cristo ofrece. Pero hoy es el día, hoy es el momento de que la sequedad se acabe. Hoy es el momento de que nosotros vengamos a Jesús y le pidamos su Santo Espíritu para que esos ríos de agua viva broten y le demos frescura, le demos agua a todos los sedientos allá afuera. Miren, cuando nosotros hagamos esto, se nos va a quitar el miedo. Agarraremos un valor. Hoy por hoy usted está en la parada del bus y mira al otro que está a la par y usted empieza ya a pensar, ¿le dijera o no le dijera? Y empieza a buscar si tiene un tratadito, una tarjeta de la radio, la televisión. No tengo nada. ¡Qué vergüenza! Hermano, nosotros tenemos que andar tarjetas de la radio. Tenemos que andar una revista que tenga la verdad presente. Y miren, cuando miremos a uno ahí que más o menos nos da una carita que nos quiere hablar, regalémosle algo, hermanos. Pero nosotros a veces no andamos nada para compartir. ¿Por qué? Porque no hay de nuestro interior esos ríos de agua viva. Porque no hemos venido a beber del agua viva que es Jesús. Pero cuando lo hagamos, el compañero de trabajo, ese tendrá una tarjeta de invitación para que mire Advenimiento TV. Ese tendrá una revista que hable de la verdad presente. No los centinelas con esos mensajitos light. No, una revista que hable del mensaje de los 3 ángeles. Tenemos de esas, hermanos. Ese es el mensaje para este tiempo. Pero tenemos que andar esos materiales con nosotros. Y vamos a agarrar un valor que no nos va a importar si nos lo tiran por allá o si nos rechazan. Hablaremos, porque el Espíritu Santo estará con nosotros. Mire lo que dice, y con esto termino, Hechos 4, versículo 31. Hechos 4, versículo 31. Aquí encontramos unas hermosas palabras que me gustaría que queden allí en sus mentes. Dice la palabra de Dios: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados, ¿qué cosa pasó ahí? Tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y cómo hablaban la palabra de Dios, hermanos? ¿Y qué quiere decir de nuevo? Valor, valentía. Oh, mis hermanos, Dios nos ayude para que el valor y la valentía que necesitamos, esa prontitud para predicar, Dios nos ayude para que ese sea uno de los propósitos para este próximo año. Dios nos ayude para que vengamos a Jesús diariamente,
nos invista de su Santo Espíritu y prediquemos con denuedo a otros. Pregunto, ¿cuánto de la iglesia les gustaría predicar el mensaje con prontitud como Pablo lo hacía? Dios les bendiga y les ayude, y así los encuentre Jesús cuando Él venga. Padre Celestial, si oímos del Señor la voz llamando, ¿quién irá este día a trabajar? ¿Quién irá en busca de los perdidos? Padre, por alguna razón me pusiste en mi corazón compartir este mensaje con la iglesia, porque necesitamos esta actitud para proclamar la verdad presente, como lo es la actitud de ser prontos como Pablo a predicar. Señor, ha habido mucha negligencia, mucha indiferencia y apatía. Quizás hasta hemos dejado a la televisión que haga sola la obra, cuando la obra personal la hemos parado. Te pedimos perdón por eso, porque nos vas a pedir cuentas de qué hicimos con esta preciosa verdad que nos has dado. De manera que hoy nosotros te rogamos que pases por alto nuestra actitud negligente y que nos concedas tu Santo Espíritu. Oh Señor, te tomamos la palabra. Tú has dicho: vengan a mí y beban, y de su interior correrán ríos de agua viva. Pues aquí estamos, Señor. Por favor, danos esa agua viva. Danos, Señor, esa agua viva que sacie nuestra sed y que tenga suficiente para saciar la sed de otros. Padre, nos entregamos en tus manos y te pedimos que esta verdad presente la prediquemos con la actitud de Pablo, con la prontitud, con el esmero, con las ganas que debemos hacerlo. Gracias, Señor. Bendice a este pueblo. Despiértalo a la acción misionera. Que todos, niños, adultos, todos, Señor, como un ejército, proclamemos tu verdad con actitud de prontitud y de ganas y de gozo y de alegría. Padre, gracias. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.